antes la has escuchado y visto. Mis padres que vinieron aquí como migrantes, que cruzaron el Río Grande, que su hija regresara a México, no, imagínate. Y al Senado. Al Senado. Mi meta era documentar una historia, ¿sí? Pero nunca pensé que esto iba a impactar a tanta gente. Te presentamos a una verdadera líder visionaria que está dejando una huella imborrable, la doctora Laura Murillo. Yo soy hija de inmigrantes, yo soy mujer, yo soy madre soltera. Entonces, quiero que otros nos vean como personas educadas, en posiciones de poder, con la oportunidad de también ser ese ejemplo para la siguiente generación. Presidenta y CEO del Houston Hispanic Chamber of Commerce. Es la autora del bestseller internacional Lead in Life, reconocida como Global Leader of Influence en el 2021 y destacada en la lista de los 30 mejores CEOs de Texas. ¿Qué crees que tu padre estaría diciendo? No, él decía, wow, ¿sí? ¿Y tu madre? Ay, ya no trabajes tanto. Acompáñanos en este recorrido inspirador por la vida de una mujer que está cambiando el panorama y la narrativa de los líderes latinos en los Estados Unidos. La doctora Laura Murillo. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Estamos encantados de poder charlar este día y sobre todo porque no es la primera vez que lo hacemos, pero sí en esta ocasión quiero que nos enfoquemos particularmente en quién es Laura Murillo. ¿Quién es Laura Murillo en 3 palabras? Bueno, soy hija, madre y ejecutiva. ¿Cómo lo logras hacer? Bueno, no he hecho nada sola, Adriana. Con un equipo, una mesa directiva, voluntarios, patrocinadores, amigos y familiares. Se requiere a mucha gente para poder hacer tantas cosas todos los días, para apoyar a los empresarios y para poder hacer mi trabajo, ¿no? Y nada fácil, pero bueno, se ha logrado gracias a mucha gente. Pero independientemente de tus funciones como presidenta y CEO del Houston Hispanic Chamber of Commerce, sí. Laura Murillo ha tenido un boom muy particular, siendo la autora de Lead in Life. Sí. A nivel internacional, número 1 en venta de libro en Amazon. ¿Cómo recibes esta aceptación que no solamente es local en Houston, sino a nivel internacional, con un libro que habla también de tu historia? Bueno, primeramente estoy muy agradecida a Dios. Imagínate, yo tenía ese pensamiento de un libro porque la gente me decía, debes de escribir un libro, tienes una historia muy interesante. Y yo decía, pero ¿cuándo? No tengo tiempo para hacerlo. Y pasó COVID y nos cambió a todos la vida. Y en ese entonces tenía algunos que estaban en la industria que se estaban comunicando conmigo. Y bueno, empezó la conversación y al fin de cuentas, 10 meses de COVID, se terminó el libro y lo lancé en septiembre. Y gracias a Dios el libro se hizo número 1 en los Estados Unidos, Australia y Canadá. Nunca en mis sueños yo hubiera pensado que hubiera podido lograr algo sumamente grande para nuestra comunidad, para mujeres, para latinos, para los inmigrantes. Es un honor para todos. Qué honor que hayas tenido la oportunidad de presentar Lead in Life en el Senado de México. La pasión es una opción, pero para ella es el impulso innato que se manifiesta en todo lo que hace. Muchísimas gracias. Yo veía gente muy importante, con mucho éxito. Y yo decía, ¿cómo lo lograron hacer? ¿Cómo llegaron a ese nivel? La educación. ¿Cómo viviste esa experiencia? Mira, primero estoy agradecida a México, a los políticos, a todas las personas que ayudaron que se pudiera lograr algo
tan significante, a la cónsul de México. Cónsul, muchísimas gracias y a todas las mujeres que están aquí, bueno, de su lucha y su logro que han hecho y que vino desde Houston. A muchas otras personas, imagínate, mis padres que vinieron aquí como migrantes, que cruzaron el Río Grande, que vinieron sin mucha educación, sin dinero, sin el idioma, que su hija regresara a México, no, imagínate. Y al Senado. Al Senado, que allí yo no lo sabía, que te llamé y hablé con mucha gente para entender el significado de esta invitación y no lo puedo ni creer. Veo las fotos y como que fue un sueño, porque no es algo, no es una oportunidad que se logra para mucha gente, que yo sé que vienen presidentes y gente de posiciones políticas mayormente, ¿no? Entonces regresar ahí, poder tener esa oportunidad y ser parte de historia realmente. Y después darnos cuenta que se estaba pasando por todo México en la televisión, que fue todavía un bonus todavía más significante, Adriana. No sé. La vida te premia. Sí. Y a veces nosotros no nos las creemos. ¿Verdad? Estamos en el día a día y no terminamos de entender Sí. el impacto que estamos causando. Y las oportunidades, ¿ver? Porque yo pensaba, ok, yo ya comenté que iba a escribir este libro, ¿no? Yo solo, mi meta era documentar una historia, ¿sí? Pero nunca pensé que esto iba a impactar a tanta gente. Imagínate, gente que no conozco, que me dice, leí tu libro, se lo di a mi hijo, se lo di a mi hija. Tenemos que contar estas historias. Yo no sabía que menos de 1% de latinos han llegado a tener no solamente el libro, sino que llegara al nivel de ser número 1 a nivel internacional. No es común, para nada. Cuando salió el libro, imagínate, los del grupo me enviaron textos de cómo iba lanzando el libro. Y ese día, el libro tuvo más éxito que del Elon Musk, de Tesla, Imagínate. de la mujer que ha sido chair de PepsiCo Global, de Anderson Cooper, del libro que escribió de su madre, Gloria Vanderbilt, que fueron los que fueron parte de la historia de los Estados Unidos. Y que este libro, nuestro libro, llegó a ser número 1, el de PepsiCo número 2, el de Tesla número 3 y número 4, Anderson Cooper. Pues imagínate. Y me encanta que lo menciones tan claramente, nuestro libro. Sí. Porque sí es la historia Sí. de Laura Murillo. Sí. Pero es la narrativa Sí. de los latinos en Estados Unidos, que llegó el momento de cambiarla. Yes, sí. Porque no somos una narrativa que se ha venido manejando por muchos años. Criminales, narcotraficantes, solamente cruzamos para la frontera para quitar los empleos. Estamos produciendo, y tú eres un orgullo de ello. Laura, quiero que de verdad reconocerte que te emocionas tú, pero nos emocionas también a nosotros, porque finalmente con un ejemplo, no con una historia, sino con un ejemplo, como lo eres Sí. tú, se habla de lo que somos los latinos. Claro, Tus porque padres de Wow. San Luis Potosí, sí, imagínate. ¿cómo llegaron aquí a Estados Unidos? Ellos se conocieron allí, bueno, yo le he contado, mis padres ya fallecieron los dos, mi mamá vivió hasta los 85 años y logró conocer a mis hijas hasta los 10, 13 años, ¿no? Y me vio empezar mi trabajo en la cámara, etcétera. Mi papá, desafortunadamente, él falleció a los 63 años, yo tenía 24, entonces él no vio todo, ¿verdad? Pero ellos se conocieron en México y fue un noviazgo muy corto y se querían venir a los Estados Unidos y así empezó. Y mi mamá era muy bajita, muy blanca, de ojos borrados, con un corazón grandísimo.
mi padre, alto, moreno y con un carácter, pero muy presente el Señor, muy trabajador, Adriana. Se enseñó a hablar inglés, se enseñó a leer, empezó a poner pisos era tile mason. Y en todo ese su trabajo lanzó su negocio pequeño haciendo lo mismo. Con mi hermano y familiares, él abrió el restaurante con mi hermano en nuestra vecindad. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Jardín, sigue abierto el restaurante. Y yo empecé estar allí entremetida de los 10 hasta los 21 años. Y qué oportunidad ver a mi papá trabajar. Y ya no estaba él afuera como muchos de nuestra comunidad que trabajan con sus manos. Él, como decía, estaba en el aire acondicionado, era otro ambiente. Yo lo veía negociar, yo lo veía hablar con los clientes. De él yo aprendí mucho, Adriana. Y en mi profesión, donde la mayoría de las personas con quien estoy negociando son hombres, porque en Houston todavía muchos de los ejecutivos son hombres, son americanos. Y eso me ha ayudado mucho, saber cómo comportarme y no sentirme menos como mujer, como latina, como minoría. Porque yo vi a mi papá y eso me enseñó mucho. Y de parte de mi madre, un corazón de ayudar, y no solamente esto es para mí, sino cómo puedo ayudar. Y fue una combinación, yo creo, que me ha ayudado mucho a mí como mujer. Entonces, esta historia para los inmigrantes en particular es una historia de mucho trabajo, como lo digo en mi libro, de gente, de pasión, de persistencia, y una historia que de una generación de inmigrantes que vinieron de San Luis Potosí, México, vinieron aquí a Houston. Yo nací aquí, fui a escuelas públicas, a una de las más pobres, peores escuelas. Fui aceptada en Harvard, Stanford y Yale, pero mis padres, muy tradicionales, no quisieron que yo me fuera de la casa. Y no fui. Me dijeron, ¿quieres ir a la escuela? Sí. ¿Vas a seguir trabajando? Yo tenía mis 3 trabajos. Fui a la Universidad de Houston, me quedé en Houston y yo pienso que Dios me quería aquí. Había una misión detrás Había de misión esa de decisión. Houston y toda mi vida he estado aquí. Yo no cambiaría nada, pero para mis hijas, ellas tenían otra misión y para ellas era ser aceptadas a Ivy Leagues, a una de las mejores escuelas en los Estados Unidos, y me dijeron desde niñas, pero mami, si nos aceptan, nos vas a dejar ir. Claro. Y en el libro es la historia de cada generación. Queremos que sea mejor, con más éxito, con más educación, y eso es lo que es los Estados Unidos. ¿En qué momento tú te das cuenta que tus diferencias y tus raíces son tu fortaleza? Toda mi vida yo lo he pensado. La diferencia es que otras personas no lo habían aceptado o visto. Mi ejemplo es el ejemplo para los que no son latinos, los que no son mujeres, los que no son inmigrantes, que nos vean con otros ojos. Porque yo soy esa inmigrante. Yo soy hija de inmigrantes, yo soy mujer, yo soy madre soltera. Entonces, quiero que otros nos vean como personas educadas, en posiciones de poder, con la oportunidad de también ser ese ejemplo para la siguiente generación. Por eso este libro ha sido tan importante para nosotros, porque yo, en mi tiempo, los fines de semana, durante mis vacaciones, estoy en todas partes del mundo. Adriana, imagínate, hablando de la importancia de la alianza entre México y los Estados Unidos. Ahorita en un tiempo que los inmigrantes están todos los días siendo atacados y solamente están aquí para trabajar, para cuidar a sus familias, y en cada grupo hay personas que hacen cosas ilegales, malas, etc. Pero la mayoría de inmigrantes que están en este país están aquí para tener una mejor vida, y además este país se para sin ellos. Y por eso la voz que yo tengo es una que ya no es local de Houston,
es internacional. Y quiero que sea internacional para todos, porque esto es mucho más grande que una persona, es millones de personas. Es un ejemplo del trabajo, de la educación, del apoyo de otros. Y de eso es el libro, ¿verdad? Y ha abierto muchas puertas para los inmigrantes, para los mexicanos, los mexicoamericanos, las mujeres. Y no es un libro para mujeres, no es un libro para inmigrantes. Es una historia de éxito. De éxito. Hay una anécdota que sí quiero rescatar, que se me hizo muy graciosa, pero que al final del día lo es. Cuando tu madre te decía, qué bueno, hijita, ya terminaste de estudiar, ya sí, te recibiste, ya ahora ponte a trabajar, ¿no? Ajá. Ella era realmente la persona que más me apoyaba de su manera, como ella sabía, ¿verdad? Sería traerme una flor, me tenía siempre una flor, salía a su jardín y me cortaba su flor y me la ponía ahí donde yo estudiaba. Me decía, ay, mi hija, ya duérmete, pero ahí me dejaba mi flor. Me venía, me traía, tenía unos vasotes así grandísimos, y yo soy muy alta, así como lo eres, y me traía unos vasotes así de avena que quería que comiera, que siempre me decía, tienes que comer, tienes que comer. Le decía, mami, mírame, estoy comiendo, ¿no? Pero de su manera me apoyaba. Pero me decía, pero ya fuiste a la universidad y después regresaste y vas a regresar de nuevo y bueno, y todo lo de la casa y el trabajo y tienes niña y ¿cómo vas a hacer todo? Y me decía, bueno, y le decía, mami, le dije, yo estoy invirtiendo en mi futuro para poder escribir un cheque que me ayude, que me hagan, etcétera. Y me decía, ay, pero mija, las mujeres no hacen eso, pero bueno, yo te apoyo. Y cuando terminé mi doctorado, Adriana me vino y habló conmigo y dice, es que yo no entendía lo que tú querías hacer. Eran cosas que yo no había visto a mujeres hacer. Y yo no quería que te sintieras que no habías alcanzado esas metas tan grandes. Pero todas las metas las has alcanzado. Quería protegerte a lo mejor de el fracaso, un dolor, del fracaso. De no poder, porque era mujer, porque era latina, porque tenía hija, porque en ese entonces estaba casada, porque estaba trabajando, ¿no? Tiempo completo, iba a estudiar tiempo completo de mi doctorado, tenía una niña pequeña. En ese entonces estaba casada, mi mamá se enfermó mucho a los 84 años, le dio un ataque muy grande de corazón y mi decisión era dejar el estudio por un año, tener mi bebé, que yo estaba bien embarazada, cuidar de todo, de mi trabajo y mi escuela, pero pensé, si mis padres vinieron de México a los Estados Unidos sin nada, Dios me va a dar lo que sea necesario para estar con mi madre y que ella siga adelante y siga bien, y no voy a dejar el trabajo y no voy a dejar mis estudios y voy a salir adelante. Y Adriana, te digo que el orgullo más grande fue que mi madre sobrevivió al ataque, vivió unos cuantos años más, vio a su hija menor cruzar y recibir el doctorado con mis dos hijas. Y para mis hijas, más que las palabras, es lo que ellas han visto de su madre. No estas entrevistas donde nos arreglamos, donde estamos presentándonos, donde estoy en mis eventos en la noche cuando nadie nos ve y la gente está dormida y estamos trabajando, escribiendo un libro, haciendo todo lo que se tiene que hacer, levantarnos temprano. Eso es muy importante. Como latinos, como migrantes, como americanos, etcétera, nosotros tenemos que aceptar responsabilidad de aprender inglés, de educarnos, de votar, de educar a nuestros hijos. No esperar que todo se llegue porque tenemos ese deseo. Se requiere el trabajo. Y eso le doy las gracias a mi padre, que yo lo vi trabajar mucho para lograr ser un empresario aquí en Houston, Texas. Tomando el ejemplo de tu madre, como fue estricta en la educación, pero también dándote mucho amor. Sí.
teniendo tú a tus dos hijas, las has sacado adelante sola. Sí. Háblanos tanto de Marisa como de Mía. Sí. Bueno, primero ha sido un honor tener la oportunidad de ser madre de dos hijas que son muy independientes y son, al fin de cuentas, más que todo el éxito que han tenido, que van a tener, que ojalá lo tengan, son buenas personas. Eso me da mucho gusto. Son muy educadas, no solamente del libro, sino del comportamiento. Son muy orgullosas de ser mexicanas. Y yo les pedí dos cosas de niñas: o van a hablar español y lo van a escribir. Y sabemos que hoy nuestra cultura, desafortunadamente, una de las primeras cosas que perdemos es nuestro idioma. Y para mí era muy importante y lo han hecho, y me da mucho gusto oírlas hablar español, conocer las canciones, porque las puse en ballet folclórico, que no lo querían hacer, pero lo hicieron, y conocen las regiones de México y todo eso. Adriana, no es cosa del libro, pero además de eso, ellas han sido siempre muy enfocadas, con unas ambiciones muy grandes, y ahora como madre adulta sé lo que estaba pasando con mi mamá. Mis sueños eran tan grandes. Mis hijas tienen unos sueños tan grandes. De los 5 años, Mía siempre le encantaba la política y lo que es el gobierno. A Marisa, desde los 5 años, todo lo que era NASA, astronautas, ciencias, etc. Marisa tiene 25 años. Graduó de Ivy League, de las mejores escuelas. Se graduó de Columbia University como ingeniera, además también como astrofísica. Trabajaba con una empresa de inteligencia artificial en Nueva York. Dejó eso, me dijo, quiero aplicar para mi doctorado en ingeniería, ciencias, astrofísica, y aplicó y la aceptaron en la escuela número 1 de todos los Estados Unidos en ese programa. Ella trabaja para NASA. Es parte de un grupo que está diseñando un aparato que va a ir a la luna para estudiar el agua bajo la luna. Y le han ofrecido beca para toda su maestría, todo su doctorado, y tiene 25 años en una área donde solamente 2 personas en todos los Estados Unidos fueron aceptadas para ese programa. Mi hija mayor. Wow. La menor tiene 22 años y ella quería ir a Georgetown University en Washington, D.C., que es una de las mejores para estudiar lo que es gobierno, y está uno allí en todo lo que es político, ¿no? El gobierno, etc. Y la aceptaron y graduó ella con honores. Ella ha corrido el maratón de Nueva York porque se enfocó en eso. De niña le decían, porque cuando ella nació no podía mover mucho un bracito, se le atoró el brazo y por unos años tuvo que hacer mucha terapia. Y le decían, no corras, mejor busca otro deporte. Y ella jugó fútbol, soccer, etcétera, muchos deportes, pero siempre a ella le encantaba cantar, y su meta era un día correr un maratón. El más grande de los Estados Unidos es el de Nueva York, y corrió más de 26 millas, y su brazo con tiempo ya lo puede mover, y corrió y terminó el maratón de Nueva York. Graduó de Georgetown, pero a los 14 años empezó su carrera en la política. Empezó a trabajar con la congresista Lizzie Fletcher aquí en Houston, de voluntaria los fines de semana, contestando teléfonos, tocando puertas. A los 16 fue la más joven en Washington, D.C., trabajar con congresista a los 16 años. Wow. Y de allí tuvo otro trabajo, tiene 22 años. Ella trabaja en la Casa Blanca
con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ha trabajado con ella no solamente en los Estados Unidos, ha volado con el equipo a Alemania y diferentes partes del mundo como parte de su equipo. Tiene 22 años. ¿Cómo te sientes tú? Muy feliz. Más que nada, que tus hijos estén felices y que tú veas que han realizado metas y también los obstáculos que han tenido, pero que eso no las ha detenido. Son obstáculos y que yo he podido estar allí escuchándolas, apoyándolas, pero que ellas se han ido de Houston a otras partes a empezar su vida sin la asistencia de la madre, ¿verdad? O sea, no son mis conexiones, ha sido el trabajo de cada una de ellas. ¿Qué crees que tu padre estaría diciéndote no, ahorita? él decía, wow, ¿sí? ¿Y tu madre? Ay, ya no trabajes tanto. Ella seguiría con lo mismo, ¿no? Ay, ya no trabajes tanto, ya deja de trabajar tanto. Pero también sumamente orgullosa, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué te han dicho tus hijas de tu libro? Cuando yo tengo días difíciles, que todos los tenemos, buscan un capítulo y me dicen el capítulo, be ready, stay ready. Y les digo, oigan, ¿qué es eso? Y me dicen, no, pues es cierto, tienes que regresar al capítulo 3 a leer tu capítulo de nuevo, mami, ¿eh? Ok, dicen bien, ¿verdad? Entonces, pues muy listas, tienen sus respuestas, pero ellas sumamente encantadas, ¿no? Y ya le he dicho a las dos, ¿saben qué? Ustedes también tienen su propia historia, porque son muy pocas las mujeres, las latinas que están trabajando para NASA y para la Casa Blanca de 22 y 25 años. Imagínate. Amo el título de tu libro, Sí. Lead in Life, Sí. porque yo siempre he dicho, lead in life, because if not, life will lead you. Sí. Entonces, si uno no nos mantenemos como líder de nuestra propia vida, la vida va a tomar el liderazgo de nuestra vida Sí. y nos va a llevar por un camino donde no queremos. Pero, hijos, mucha gente que trabaja nada más porque tengo que pagar las cuentas, ¿no? Sí. Tus hijas se han desarrollado en vías donde les apasiona lo que están haciendo, Sí. pero también hay una fórmula, Ajá. pasión y preparación. Háblanos de ello, porque también lo mencionas en tu libro. Sí, o sea, es una cosa tener un deseo, un sueño, querer ser maestra, doctor, tener una carrera, por decir, y no un trabajo. Se requieren sacrificios. Uno tiene que decidir si esta es mi meta, y en el libro hablo de esto, porque no es solamente la historia, como tú lo has dicho, son pasos de llegar al éxito. Tienes tu meta y estás haciendo estas cosas que te encantan o son importantes o te lo piden otras personas. Nada tiene que ver con esto. Entonces hay que hacer esa decisión, como lo has hecho tú. Has mantenido tu negocio, has tenido no un Emmy, no dos, ya ni sé cuántos son, 7, 10, 7 Emmys. Has tenido que hacer decisiones y enfocarte aquí y a veces acá, pero si uno tiene este plan, vamos a llegar a esta meta. Si no hay plan, no hay meta, la distracción, los obstáculos nos van a quitar de las metas. Tiene que uno que enfocarse, y yo creo que una bendición que yo tengo, que Dios me ha dado, que yo soy muy enfocada. La gente que me conoce sabe que si yo digo algo y lo menciono, como el libro, ya una vez que yo le dije a alguien, voy a escribir un libro, es como decir, ok, ahora lo tengo que hacer, hay que cumplir. Y me enfoco mucho en esas metas, Adriana. Yo no salgo de mi casa sin una donde yo escribo todo lo que quiero hacer, tengo que hacer. Yo lo hago y lo puedo hacer por teléfono, por mi tableta, pero para mí escribirlo y verlo y enfocarme en hacerlo
es como yo personalmente he podido lograr hacer muchas cosas y manejo muy bien mi tiempo y además hasta pongo ahí tiempo para mí. Tiempo para mí. Decir no, no puedo. Aquí mejor te presento con esta persona que lo puede hacer. También uno se tiene que enfocar en uno mismo, Adriana. Tomar tiempo para relajar. ¿Cuándo entendiste eso? Yo Porque creo al que inicio era un enfoque sí. solamente de hay que lograrlo, ¿no? Yo creo que realmente solamente los últimos 10 años he podido hacerlo más y estoy más ocupada hoy que nunca. Pero entiendo la importancia de eso y tengo un valor muy grande. Ya ves que en el libro empiezo el libro con la pistola en mi cabeza, ¿verdad? A los 18 años, con un tumor en el otro lado de la cabeza en mis 40. Entonces, yo tengo un gran respeto a la vida, a este momento, a este día. Háblanos Sí. de el punto de la pistola y el tumor a los 40 años. Ok, terminé mis estudios de Austin High School. Mi mamá y yo nos subimos en el auto y se subió alguien por lado de ella, sobre ella, y me pusieron la pistola a la cabeza. Mi mamá estaba gritando, muy asustada, y yo le decía, no nos hagas daño, llévate lo que quieras, muy calmada. Y yo decía, Dios, no quiero que mi madre vea esto, no quiero que le pase a ella nada. Y solamente oí la pistola, clic, y cerré los ojos, y se atoró la pistola, y en ese instante hubo mucha conmoción, y agarré a mi mamá y nos salimos el auto. Y aprendí algo de mi madre, porque saliendo del auto ella le dio gracias a Dios y ella estaba muy calmada, ya pasó, llegamos a la casa, ella se bañó, ya como que le dio gracias a Dios que estábamos bien. Y yo no, en el coche, calmada, después del evento, traumada. Pero yo veía a mi mamá, ella siguió adelante, agradecida, haciendo la comida, lavando la ropa, como que ya pasó. La vida sigue. Ya pasó. No fue algo que me dijo, fue algo que yo vi. Y después de un mes, 2 meses, yo realicé que yo no iba a dejar el resto de mi vida triste, asustada de ese evento. Y a los 18 años, yo siempre tenía mucho amor a la vida, pero con ese evento en particular, me dio una urgencia de aprovechar. Dios no dejó que nos pasara nada. Y bueno, eso me ayudó mucho con todo lo que hice después de los 18 años hasta el presente, porque estoy muy agradecida, Adriana, que no nos pasó nada. Estoy muy agradecida. Pero luego ya después, como a los 40, me sentía yo que, veía yo que aquí tenía algo raro, ¿no? Y fui al doctor, no, no es nada. Te cambia la cara como vas creciendo, etcétera. Pero algo también que comento en el libro es cuando uno tiene ese presentimiento de algo, ¿no? Como el coche el día que yo lo estacioné. Hablo de él en el libro, que yo decía, no te estaciones ahí porque hay unas flores o algo que están estorbando. Pero no hice caso y me paré ahí y ahí es donde nos robaron del carro. Igual, yo veía algo raro así y me dijo el doctor que estaba todo bien, pero yo me quedé pensando y fui con otro doctor. Tengo aseguranza, quiero que me hagan un MRI, tómenme, etcétera, lo que sea. Y gracias a Dios que lo hice. Era un tumor, me enseñaron fotos de este tumor en particular y sigue creciendo. Y lo tenía yo detrás del oído y iba creciendo y creciendo. Pero ¿cómo? Me siento bien. Ahí está el tumor. Y yo decía, oye, bueno, pues déjenlo en paz, no pasa nada. Me decían, ¿qué te pasa? Si sigue creciendo ese tumor, va a ser más complicado para sacar el tumor. Oh, no. Tenemos que cortar detrás de oído
todo a cruzar el cuello para levantar tu cara, para entrar a sacar el tumor. Y a veces el tumor está involucrado con los nervios. Algo que te pueda pasar es que no puedas hablar bien, tal vez no puedas parpadear, ¿cómo se dice? Parpadear, sí. Bueno, la lista de cosas. Decía yo, pero ¿cómo? Lo bueno, gracias a Dios, que el cirujano número 1 de este tumor en particular estaba en Houston, Texas. Tenía 70 años el señor y me dijo todo lo que iba a pasar y todo lo que tenía que hacer y que iban a tomar como 6 horas. Fueron más que 6 horas. Y Adriana, Dios es muy bueno, no tuvieron que cortar hasta el cuello, ¿verdad? Como lo habían pensado. Solamente fue detrás del oído, pero sí me tuvieron que levantar la cara, para sacar el tumor. Y lo que recuerdo en ese momento fue cuando ya estaba presente y ya no tenía el medicamento, pude parpadear. Y todas las mañanas que yo me levanto, Adriana, lo primero que hago, porque uno nunca piensa que no va a poder cerrar los ojos, que eso es algo que no creo que en tu vida has pensado. Gracias a Dios que puedo cerrar y abrir mis ojos. Otra bendición de Dios. Y además de eso, Adriana, el tumor no tenía cáncer. Solo una semana me fui del trabajo y me puse mi maquillaje y mi cabello me lo tapaba así que no se veía donde me habían hecho la cirugía. Y desde entonces fue una bendición, una oportunidad de recordar que yo tengo una misión en mi vida que hacer. Y me dijo el doctor, hay un porcentaje muy bajo que vas a sentir de vez en cuando en tu oído donde te operé, como que sientes un calorcito en tu oído, pero es muy raro. Pero si te pasa, no es nada. Yo esperaba que me pasara, ¿verdad? Y nunca pasó un año y medio, de repente sentí así algo. Y yo en mi cabeza, para mí, eso es un recuerdo de que yo tengo una misión. ¿Cuál es ese propósito de vida? De estar aquí contigo, de ir a China, de ir a México, de estar en Zoom los fines de semana, ayudar a la gente que tengan ese deseo de vivir hoy, como lo has dicho, vivir hoy. Y que la vida nos trae diferentes caminos y personas y situaciones, pero aún la meta, ¿sí? Y yo pienso que mi meta ha sido ser un ejemplo, no para mis hijas solamente, pero un ejemplo para mucha gente de lo que es la pasión, la persistencia y la gente. Y eso es Living Life. ¿Cuál es ese mensaje que quieres que la gente al leer tu libro se quede con él y que se inspire? Bueno, la vida es muy complicada y nosotros controlamos nuestra respuesta a la vida. ¿Cómo vamos a responder a lo que nos pasa, a lo que nosotros controlamos, a lo que nosotros queremos hacer? Nosotros controlamos mucho más que lo pensamos. Para una gente piensa en el éxito es, bueno, dinero, carrera, etcétera. Todos tenemos metas diferentes, Adriana. Y ser feliz es una meta que nosotros tenemos que intentar controlar. Tengamos dinero o no, éxito o no, es vivir una vida donde se siente uno agradecido de este momento, de ser presente, de dar gracias. Wow, yo puedo caminar, wow, yo puedo respirar, wow, yo puedo cerrar los ojos. Lo tomamos muchas veces y no lo apreciamos, Adriana, porque estamos en las metas, en el éxito, en el dinero. La vida es mucho más que eso.
Y yo quiero que la gente sea agradecida por lo que tiene, por las bendiciones que tenemos, y que seamos agradecidos a eso, y que entonces además de eso podamos ser ese ejemplo, no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino poder ayudar a otra gente. Y yo me he dedicado mi vida, y gracias a Dios es parte de mi trabajo, parte de mi carrera, ese amor, ese deseo, esa pasión de ayudar a la gente. Y es lo que yo pienso es mi meta, hacer eso. En el trabajo que tengo, el que tenga en 10 años y no lo tenga, mi meta siempre ha sido ayudar a la gente. Y por ello eres una latina sobresaliente. Gracias. Estamos en una época donde las mujeres estamos tomando esa oportunidad de gritarle al mundo, somos capaces de hacer todo y encima mantener nuestra familia unida, sí, y continuar con esos valores de familia. Nos representas. Gracias. Esa narrativa de la que estábamos hablando al inicio de como latinos, esa narrativa está cambiando gracias a personas como tú, por lo cual te tenemos una sorpresa. Ok. Y te queremos wow, reconocer como nuestra latina sobresaliente. Muchas gracias, qué bien, muy bonito, wow. Así estuviera mi cabello todo el tiempo, sería perfecto. Te lo agradezco mucho, que tú también en lo que estás haciendo, Adriana, un gran ejemplo para las mujeres. Yo creo que la realidad es que como mujeres tenemos cargos muy diferentes a lo de un hombre. Que los hombres, gracias a Dios, ellos tienen también que hacer mucho para tener el éxito, pero el papel de hija o madre es un papel muy grande y muy importante, y hay que dar el valor a eso, ¿verdad? Que muchas veces somos las hijas o las madres que tomamos el papel, las responsabilidades que son muy grandes, además de nuestras carreras. Y a todos los hombres que nos apoyan, que son parte de esta evolución de la mujer, hay que darles las gracias a ellos también por apoyar a las mujeres y darnos nuestro lugar en la mesa. Gracias, y gracias por esas palabras, porque eso es ser un verdadero líder. Sí. En 2024, que ha cambiado también, ¿no? El ser el líder en esta época. Sí. Estamos viendo mujeres que se están educando más, mujeres latinas que están lanzando empresas 3 veces más que cualquier otro grupo. La dinámica ha cambiado, entonces todos tenemos que aprender de eso, y ojalá que tengamos a hombres en este mundo que entiendan la importancia y que ambos pueden tener éxito. No me puedo ir sin preguntártelo. Sí. ¿Cómo nos ves a las mujeres en esta nueva etapa y qué tenemos que hacer para tomar la oportunidad? Nos tenemos que seguir educando, nos tenemos que ser parte de votar, tenemos que estar en profesiones donde no estamos, con gente que no sea como nosotros. Tenemos que buscar a gente que sea más educada, con metas más grandes para aprender, y siempre buscar oportunidades de hacer más, ayudar a más. ¿Me entiendes? Y eso tiene que también ser sentirnos muy a gusto aquí en este grupo y decir, ok, pero ahora me voy a salir de Houston, me voy a ir a Washington, me voy a ir a Alemania. Voy a buscar metas que no son sencillas, y tal vez se logran, y si no se logran está bien, ¿verdad? Pero eso nos da esa energía, esa alegría, ¿cómo se dice? Ese zest para la vida, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo soñar sueños muy grandes y trabajar mucho, ¿sí? Y apoyar a la gente que no tiene esa voz, tal vez no tiene la educación, pero que nos ven y dicen, wow, Adriana lo hizo, tal vez yo también lo puedo hacer.
La doctora Laura Murillo lo hizo, lo hace y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque todavía el compromiso es para continuar caminando. Sí. Gracias, gracias por tu liderazgo y ejemplo que nos das a todas y a todos. Gracias. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Latinos Sobresalientes en este maravilloso mes de la herencia hispana.